Bueno, me presento, soy Elías Mora, como algunos me conocen como Yarenka. Somos grupo CETEP Bio Bio Chile y esto es la charla de estudio y difusión de la hipótesis terraplanista en el Biobío, en la octava región, Chile. Y queremos darle la bienvenida a nuestro camarada Padma que nos visita para hablar sobre tierra plana y culturas intraterrenas, así que los camaradas que están acá recíbanlo con un aplauso. Bienvenido Padma, gracias por estar acá. Agradecemos a los camaradas que se dieron cita para participar, Pablo, Cristian, Richard, Hugo y así que bienvenido, quedamos con usted para que dé su exposición. Muchas gracias, Elías. Bueno, muy feliz de estar aquí. Una invitación muy especial aquí del grupo terraplanista CETEP Bio Bio. Y gracias a Richard Fonseca, pues él me acogió anoche muy bien aquí en su casa, gente muy amable. Bueno, el terraplanismo se distingue por eso, ¿no? También Huguito ahí trajo una rica hamburguesa vegana. Se acordó que este servidor es vegano, así que bacano, o sea, por el respeto a la vida de los animalitos, muy importante. Hoy en día la evolución tiene que venir de ese lado, ¿no? Como el terraplanismo es la llave maestra para acceder a muchas cosas. Una de esas cosas, entender del gran engaño a nivel no solamente de los aparatos que supuestamente llegan al espacio, el engaño de la NASA, sino el engaño en la educación y también en la alimentación. Entonces nosotros tenemos que replantearnos realmente qué es lo que estamos consumiendo. Así que muchas gracias por tener en cuenta a los vegetarianos y los veganos, que somos muchos a nivel mundial. Bueno, entonces damos inicio hoy a este compartir, ¿no? Aquí en una casa terraplanista. Me gustaría mostrarle la casa acá, tan acogedor el lugar. A pesar de que estamos en invierno, el calor humano es muy importante, ¿no? Así que bueno, queridos amigos, yo quería pues presentarme. Soy parte de un grupo. Yo le agradezco a Yarenka que me vaya pasando las imágenes ahí. El tema que vamos a hablar hoy, tierra plana y regiones intraterrenas, es un tema apasionante. Yo sé que hay muchas personas que recién están entrando al terraplanismo. La charla de hoy en realidad tiene que ver con conceptos básicos, pero también para que sigamos evolucionando dentro de este concepto terraplanista, ¿ya? Entonces, podemos seguir avanzando. Yo te agradezco un poquito ahí. Pertenezco al grupo de Geocentría. Geocentría es un grupo aquí a nivel Chile, conformado por arquitectos como Guillermo Wood, geomensores, como Juan Marcelo Cárcamo, y mucha gente que está dedicada al área de la investigación, ¿no? Está ahí, tenemos físicos, tenemos gente que está investigando. O sea, el terraplanismo tiene una base científica muy sólida. Entonces hacemos parte aquí de Geocentría. Un gran saludo también a Ignacio Zamora, un gran saludo a Guillermo, un gran saludo a un gran amigo que lo tengo en un gran estima, a Ramón Freire. Él siempre muy amablemente me menciona en sus videos, habla siempre de Padma y bueno, aprovecho esta ocasión para recordar aquí al amigo Ramón Freire. Y bueno, para quedar más preámbulos, vamos iniciando con este tema. Entonces, dentro del temario vamos a analizar lo que son las culturas ancestrales. ¿Qué son los textos védicos? ¿No? Una nueva forma de ver la Tierra, otra temática, el Polo Norte, Monte Meru y Rupert Nigra, tierras más allá de la Antártida, Bumandal, parte superior e inferior del universo. Ahí vamos a hablar de las regiones intraterrenas, descripción de la forma total del universo, la Tierra plana y el despertar de la conciencia. Ahí seguimos con la otra imagen, muchas gracias. Bueno, estas son tablillas
donde se dejaba todo copiado del sánscrito. El sánscrito es una lengua madre, san significa madre, crito idiomas, así que el conocimiento védico, la palabra Veda significa conocimiento. Podemos seguir. La palabra Veda es conocimiento, y ese conocimiento ha estado desde siempre. Si quieren podemos bajarle el volumen de la música. No está ahí sino por el otro aparatito. Entonces el conocimiento siempre ha estado ahí, como les decía. La palabra Veda es conocimiento, y esto siempre ha estado. Hace 5000 años se plasmó, se dejó por escrito. Los Vedas son, según todo lo que se investiga, los textos más antiguos del mundo. Estas culturas ancestrales, que muchas veces nos dicen que son culturas ignorantes, pues en realidad hicieron grandes cosas como esto, ¿no? Angkor Wat en Camboya, allá en México, en Tiahuanaco, para los que hemos tenido oportunidad de estar allá, muy cerca de La Paz, un lugar maravilloso, como hicieron todos estos labrados en piedras, acá en Sacsayhuamán, ahí al lado del Cusco, dentro del Cusco, mejor dicho, ahí muy cerca del centro. Entonces encontramos a Sacsayhuamán, piedras de toneladas de peso. Entonces, ¿cómo se movieron? ¿Cómo se construía eso, ¿no? Entonces, no eran culturas ignorantes, sino las culturas ancestrales poseían un gran conocimiento. Hoy en día, y es un tema interesante, se trata de restar la importancia a las culturas ancestrales, y entonces dicen, no, como estos patipelados, como estos nativos pudieron sacar todo este conocimiento, tuvo que venir de naves espaciales, tuvo que venir, y así se trata de restar todo el conocimiento a gente que en realidad cada uno de ustedes tiene un gran potencial interno, no necesita venir una nave a despertarlo a usted. Todos tenemos ese conocimiento, todos somos extraterrestres en el fondo, todos tenemos ese gran conocimiento, así que estas culturas tienen ese mérito. Ellos llegaron a canalizar, y ese conocimiento afloró y pudieron hacer todas estas cosas. Vamos con otra imagen. Bueno, aquí grandes pensadores que admiraron a los Vedas. Yo voy a ir pasando esta parte un poco más rápido, ya que lo hemos expuesto en otras veces, y el tema que vamos a analizar en el día de hoy es muy importante, requiere un poquito de atención, así que se los recomiendo. Vamos con la siguiente. ¿Qué son los textos védicos? Entonces aquí, como decíamos, el conocimiento védico siempre ha estado a lo largo de la humanidad. Y fue Sila Vyasadeva, un gran monje en los Himalayas, quien transcribió todo esto en las tablillas, ¿no? En diferentes tablillas se dejó todos estos textos, ¿no? El Rig Veda, el Samaveda, el Atharva Veda, el Yajur Veda, ¿no? Originalmente había solamente un texto que era el Rig Veda. Vamos con la imagen, por favor. Los diferentes aportes a nivel de las matemáticas, el Vastu Sastra, las grandes construcciones, el Ayurveda, ¿ya? En las matemáticas con el uso del cero, los decimales, todo esto. O sea, la matemática que nosotros utilizamos hoy en día, esa matemática no viene de los árabes. La mayoría de la gente piensa que viene de los árabes, pero en realidad es un conocimiento que viene de la India, de la cultura védica. Y fueron los árabes quienes en sus invasiones a India tomaron este conocimiento y lo fueron esparciendo por diferentes lugares. Bien, aquí en la construcción, en el Vastu Sastra, donde se toma en cuenta todas las energías del universo, ¿no? Entonces se toma en cuenta todas estas energías para la construcción. Entonces se utiliza la geometría sagrada. Todo esto es parte del Vastu Sastra. Vamos con la siguiente imagen. También el análisis del tiempo, incluso en medidas de tiempo infinitesimales hasta grandes medidas, los yugas. Vamos. La Ayurveda también, ¿no? Una medicina en la cual no es una medicina invasiva,
donde los organismos, no todo mundo se trata de igual manera, sino donde se analiza a cada persona, depende de su biotipo. Ellos lo separan en tres, ¿no? Vata, Pitta y Kapha. Entonces se analiza cada tipo de organismo, de ahí depende la mentalidad, muchas cosas, ¿no? Cómo nos influyen esas tres grandes energías. Entonces el Ayurveda es toda una ciencia milenaria. Vamos. También en los Vedas se habla de la construcción de naves vimanas, ¿no? En el Vimanika Sastra. Entonces, cómo se utilizaban todos estos aparatos, ¿no? Para desplazarse. Entonces, poseían un gran conocimiento. El propósito de los Vedas, porque todo tiene que tener un propósito. ¿Será que el propósito de los Vedas es solamente darnos matemática o medicina? No, en realidad los Vedas tratan de que el ser humano se ilumine, ¿no? Desarrollándose en aspectos como Dharma, que son los deberes que tiene cada persona, Artha, crecimiento económico, Kama, disfrute, y Moksha, liberación. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que es el disfrute, entre lo que es el desarrollo económico, y también tiene que haber una aspiración a la liberación. Por eso hoy en día vemos mucha frustración en la gente, ¿no? Porque se dedican a trabajar, pero no dan tiempo a su aspecto espiritual. No hablo yo de una religión en particular, ¿no? Entonces tiene que haber un desarrollo espiritual, o si no todo conduce a la frustración, a algo oscuro, refugiarse en las drogas, en el alcohol. Y la idea es que uno se pueda elevar, pero sin ese tipo de cosas externas. Bien. Aquí vamos a hablar de algo muy importante, un texto maravilloso, se llama el Bhagavatam, consta de 12 volúmenes o cantos. En cada uno de ellos se explican diferentes velocidades o aspectos del conocimiento. Entonces, aquí en el día de hoy vamos a estudiar el quinto canto del Bhagavatam, que justamente habla de esta temática que queremos saber, acerca de la Tierra plana, acerca de cómo es realmente el universo, porque resulta que hay una versión que da la ciencia oficial, da la NASA, da Elon Musk, da esto, pero hay una versión que tienen las culturas ancestrales, y todas de común unión, todas llegan a la misma conclusión. Entonces vamos a analizar lo que es el Bhagavatam, ¿no? Entonces, como dice allí, del capítulo 16 al 26, pues se habla acerca de la forma de la Tierra, cómo está el universo, ¿no? Y todas estas cosas. Vamos avanzando. Entonces aquí vamos a ver de a poco. Por ejemplo, aquí hay un amigo, por ejemplo, primera vez que viene a una charla terraplanista. Entonces, claro, todo el mundo tiene preguntas, pero ¿cómo hace una Tierra plana? ¿Cómo el universo puede ser diferente? Si ya la NASA nos mostró. ¿Pero qué nos mostró? ¿Qué es lo que creemos que sabemos, no? Entonces, aquí vamos a analizar una forma diferente de ver la Tierra, ¿no? Entonces empezamos desde cero, por ejemplo, la esfera armilar de uso astronómico. Entonces, para las personas que no saben, pues no todos tenemos que saber en realidad el 100% de las cosas. Entonces resulta que todas lo que son medidas a nivel de la Tierra, primero existieron a nivel astronómico. Si quieren, hay una radio prendida, ¿ves? A nivel astronómico, ¿no? Entonces, a nivel astronómico existe, por ejemplo, vemos acá en la esfera celeste, existe el Cáncer celeste, el Ecuador celeste, el Capricornio celeste, ¿no? Ahí vemos la inclinación de la esfera celeste. Todas estas son conceptos astronómicos. Todo esto existe primero a nivel de astronomía, y después todas esas medidas que se utilizaban para ubicarse en el universo, para hacer observación astronómica, todo eso se pasó a lo que es la Tierra. Entonces aquí de Cáncer celeste se pasó acá a la Tierra. Entonces es el trópico de Cáncer, el Ecuador celeste, el Ecuador, Capricornio celeste, trópico de Capricornio. Entonces todo eso se va pasando a la Tierra, pero originalmente la idea del globo
no existe como una Tierra globo, sino existe primero como el concepto de la esfera armilar, que lo expuso muy bien Ptolomeo y otros grandes astrónomos. Aquí vemos, por ejemplo, claro, esta es la esfera armilar de Ptolomeo, de Antonio Santucci y la de Tycho Brahes, ¿no? El famoso astrónomo, el astrónomo danés. Bueno, aquí también vemos, por ejemplo, en una esfera armilar, la eclíptica, el lugar por donde se mueve el Sol, que justamente toma su nombre porque es la región donde se hacen los eclipses. Aquí está la banda de las constelaciones zodiacales, ¿no? Y toda esta idea astronómica después se plasma o se empieza a comprender o a malentender como una Tierra esférica. Entonces, más adelante, a mí me gustaría exponer un poco más acerca de lo que son temas astronómicos, pero en este momento vamos a empezar desde cosas básicas. Pues aquí, por ejemplo, uno ve la inclinación, por ejemplo, de una esfera, de una Tierra, pero en realidad, ¿será que la Tierra está inclinada o será que el Sol es en su movimiento el que se inclina? Entonces, son aspectos que toca analizarlo. Bien, vamos adelante. Formas distintas de presentar la Tierra. Entonces, este es el modelo, digamos, en una esfera redonda, ¿no? Donde se concibe como que el cosmos está dando vuelta alrededor de la Tierra. Esta es una proyección de Mercator, ¿no? en un formato diferente, y esta es una proyección azimutal equidistante, ¿no? El mapa de la Tierra plana, ¿no? El mapa Gleason. Entonces es bien interesante, donde se percibe, en vez de concebir un polo norte arriba de una esfera, se concibe en el centro. Es como si esta esfera, que es la que nos han presentado desde niños, la aplastamos y en el centro nos queda el polo norte y el polo sur lo rodea todo, ¿no? Una gran contención, ya lo vamos a explicar. Bien, aquí lo típico, como la gente minimiza a la gente que quiere pensar de una manera diferente, ¿no? Siempre se ha minimizado a nivel de arqueología, ¿no? Si alguien empieza a analizar, a encontrar, por ejemplo, hay pisadas de dinosaurios y humanos. No tendría por qué existir un humano en el tiempo de los supuestos dinosaurios, pero hay huellas de eso, ¿no? Pero si un arqueólogo va a decir eso, lo tildan de loco, lo minimizan, ¿no? Porque todo tiene que seguir la línea darwiniana. De la misma manera, cuando se habla de una tierra plana, entonces, pero entonces el agua se cae, porque entonces si la tierra plana es un disco, entonces todo se cae para el borde, pero ese no es el concepto de la tierra plana. Entonces, cosas ridículas como esto, ¿no? Vamos avanzando. ¿Cuál es el concepto de tierra plana en las culturas ancestrales? Es este. La tierra, que ya lo hablamos, que el polo norte sería esto. Aquí están los continentes, ¿no? Acá están los anillos concéntricos. Entonces, es una tierra ubicada en el centro. En todas las culturas ancestrales es un concepto geocéntrico. La tierra en el centro, ¿no? No un concepto heliocéntrico donde el sol está en el centro y toda vuelta alrededor del sol. Eso hasta mismo Albert Einstein, y ustedes pueden ver las citas de Albert Einstein, él decía: yo no meto las manos al fuego ni por el geocentrismo ni por el heliocentrismo, porque todo es desde el ángulo donde usted está mirando las cosas, ¿no? Entonces, pero todo apunta, todas las observaciones, a que es un sistema geocéntrico con una tierra en el centro, una tierra inamovible, ¿no? Entonces, ahí están los experimentos, y lo pueden ver por internet, el experimento de Michelson and Morley, donde estos dos genios demostraron que en realidad la Tierra no se mueve, ¿no? Entonces, estaban tratando de investigar la existencia del éter, y ahí se encontraron con que en realidad la Tierra no se movía. Bueno, así que ahí tenemos esta imagen, cómo realmente lo perciben las culturas ancestrales, cómo lo perciben los Vedas. No es que la Tierra termina acá, sino que hay otros anillos de existencia alrededor. Bueno, vamos.
Aquí hay una vista superior dando un mayor detalle acerca de lo que sería el polo norte, o como le dicen en los textos védicos, Jambudvip, ¿no? Entonces está en el centro y los continentes están alrededor, ¿no? Como dice el Mahabharata, en forma de arco. Aquí en el centro estaría la cima del Monte Meru. Esto es como si estuviéramos haciendo una vista aérea desde arriba, ¿no? Ahora vamos con otra imagen. Esta misma manera de representar los continentes de una manera extendida, en una horizontal, es la misma idea que utilizaban las Naciones Unidas, ¿no? El logo de la ONU. Entonces, como dicen, ¿no? ¿Quién mejor que ellos saben realmente cómo es el mundo, ¿no? Bueno, aquí otros conceptos que también pregunta la gente, pero en una tierra plana, cómo suceden los vuelos, ¿no? Entonces siempre se concibe a través de una esfera, pero cuando nosotros vemos que los vuelos también se pueden dar en un plano, de hecho ahí ustedes lo pueden pesquisar, buscar por internet, googlear. Existen los mapas que se le pasaban a los pilotos en la Segunda Guerra Mundial, eran en base a una tierra plana, ¿no? Porque es mucho más exacto. Entonces los viajes se pueden dar así, ¿no? Entonces de América usted puede pasar a Europa, pasa a Asia, da la vuelta. Eso es una vuelta al mundo, sin necesidad de que sea una esfera. Entonces hay muchas demostraciones de que eso es así. Bien, asimismo se dice que hay una gran fuerza acá en el centro, ¿no? En el polo norte, y por eso es como si un buey estuviera asido, atado hacia un centro, entonces él siempre va a describir un círculo, ¿no? Entonces lo mismo sucede con esta gran fuerza que en realidad siempre, por eso todas las brújulas apuntan hacia el norte, ¿no? Pero en realidad no es el norte, sino es el centro. Así que, bueno, ahí justamente vamos a ver eso, ¿no? Hacia el polo norte o Rupa Nigra. Entonces, aquí vemos los continentes. Aquí, como dice, toda esta región es conocido como Jambudvip. Todo esto que yo les estoy hablando, no es que yo se los estoy inventando o algo así, no. Esto es en base a un estudio que se ha hecho del Bhagavatam. Justamente tengo acá un extracto de estudio con investigadores de diferentes tiempos donde se analizan los Vedas y se analiza el Bhagavatam. Entonces los textos están originalmente en sánscrito y donde se analiza todo el tema de la tierra plana. Entonces este libro es muy interesante, es solamente el quinto canto del Bhagavatam, donde se describen estas cosas que yo les estoy diciendo, ¿no? Entonces esto no es algo que yo me estoy inventando acá o los terraplanistas, no, esto es parte de una cultura de más de 5.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces es muy interesante. Bien, aquí en el centro vemos en los Vedas se habla del monte Meru al interior del polo norte. Entonces, ¿qué es el monte Meru? No es como el Axis Mundi. En los Vedas se habla que sobre esta montaña, que se dan las medidas en los Vedas, todo esto, cae una energía que es el río Ganges celeste. En los Vedas se habla de que todo está contenido dentro de un gran huevo y afuera de ese huevo está lleno de agua. Y hay una historia muy bonita de cómo ingresa esa agua al interior del huevo. Eso se conoce como el Ganges celeste. Eso cae sobre esta montaña, cuentan las historias védicas, ¿no? Así como los egipcios hablan del Nilo celeste, ellos hablan de que la Vía Láctea en realidad no es un disco, el disco de la Vía Láctea, que nosotros estamos en un extremo, afuera de ese disco, como habla la astronomía oficial, sino que en realidad la Vía Láctea es un río celeste, es un río energético que cae a estos mundos. Entonces ellos hablan que cae acá y se divide en 4 ramales. No sé si lo pueden alcanzar a ver ahí. Bien. Resulta y pasa que en los mapas terraplanistas o en los mapas en general, como este de Gerardus Mercator, siempre en el polo norte se ponía al Rupa Nigra
una piedra gigante de la cual brotaban 4 ríos en las 4 direcciones. Entonces es interesante que los mapas que nosotros utilizamos en la actualidad, ¿no? El mapa de Mercator, hayan tomado en cuenta un concepto tan antiguo. ¿Por qué Gerardus Mercator, siendo un hombre de ciencia, un cartógrafo, utilizaban ese mismo modelo? Entonces eso vale la pena preguntarse. Eso estuvo hasta hace unos 250 años atrás, 300 años. Hoy en día ya se ha excluido esa parte, pero es interesante analizarlo. Bien, podemos seguir con otra imagen. Aquí también encontramos incluso en un mapa de la Tierra, en una concepción terraglobista, encontramos aquí en la parte del Polo Norte también el Rupes Nigra y las 4 vertientes de agua. También lo encontramos aquí y en diferentes representaciones de la Tierra. Bueno, vemos por ejemplo en otras culturas, en la cultura nórdica, en la cultura vikinga, entonces aquí el árbol Yggdrasil como una gran montaña y un gran árbol se yerguen en el centro del universo, ¿no? Y los 3 niveles que se repiten en todas las culturas: parte superior del universo, parte media, un plano horizontal y parte inferior, ¿no? Entonces aquí es bien interesante cómo las diferentes culturas lo perciben. Ahora vamos a analizar el Monte Meru, esa montaña, esa columna energética que les estaba hablando, cómo estaba presente, por ejemplo, en la cultura budista, en los mayas, ¿no? El árbol de la ceiba, cultura vikinga, ¿no? Budismo tibetano, también está esta columna. Bien. Aquí vemos un detalle, ya, estas son imágenes que hemos recreado nosotros, junto con un amigo, en animaciones en 3D que están por ahí dando vueltas en las redes, ¿no? En YouTube, antes de que nos bajen a todos, ¿no? Entonces, aquí vemos al Monte Meru. Esto es una imagen desde arriba. Entonces vemos, por ejemplo, en su base está Jambudvip, que sería el Polo Norte, el océano de agua salada, que corresponde en realidad, todos nuestros continentes estarían acá, y nosotros vemos que hay agua salada alrededor de todos los continentes. Nosotros estamos en esta parte. Ahí sigue otra región y así vamos a hablar más al respecto. Esta es una concepción también jainista del sur de la India, también con el Monte Meru en el centro de todo. Va. Aquí otra imagen del Monte Meru. Se dice que el Monte Meru es un pilar hecho de oro, ¿no? El oro también, como nosotros lo percibimos como una sustancia duro, pero si analizamos es una sustancia energética, ¿no? Entonces es el mejor conductor de electricidad que hay. Se dice que en el centro del Polo Norte se yerguen unas montañas bien altas, algunas bien cerca de la base, unas un poco más alejadas. Vamos a ver este tema. Esto sería las 9 divisiones que tiene el Polo Norte en su interior. Aquí estaría Ilabrita Barza, que es donde está el Monte Meru, y todo este lugar está lleno de diferentes divinidades, ¿no? Así lo describen los Vedas. Aquí también vemos el Monte Meru, las diferentes cadenas montañosas que están al interior del Polo Norte. ¿Puede ir un poquito más atrás? Bueno, ustedes... no, la siguiente. Por adelante. Sí, eso. Alguien se puede preguntar, pero ¿cómo? Me hablan de diferentes regiones adentro del Polo Norte, pero si el Polo Norte ya lo han recorrido, ya lo han andado. No, no es así. Están los testimonios de Richard Evelyn Byrd, están los testimonios de Olaf Jansen, y eso lo vamos a ver en unos momentos más. Así que realmente no se conoce bien qué es lo que hay al interior del Polo Norte. Aquí en esta imagen tenemos una persona, Zacharias Sitchin,
Yo quería hablar un poco acerca de este personaje, pues él estuvo estudiando la cultura sumeria, las tablillas sumerias, y él dio una interpretación acerca de esta cultura, ¿no? Los Anunnaki, Enki, ¿no? Nibiru, que era de donde habían venido todo esto, ¿ya? Ellos hablaban, por ejemplo, él expuso, ¿no? De una manera un tanto dudosa, Zecharia Sitchin. Después se supo, ¿no? Hay unas imágenes por ahí en internet donde está Zecharia Sitchin con el grupo masónico, ¿no? Ahí estrechando las manos, todo esto. Así que él es parte del grupo de gente que viene a, digamos, a entorpecer el aprendizaje de cada uno de nosotros, ¿no? Son voladero de luces, como dice un amigo. Entonces, ellos vienen, por ejemplo, el concepto darwiniano es que el ser humano evolucionó de un mono, ¿no? Entonces todos venimos de un mono y ese mono fue evolucionando y antes éramos en la sopa que había ahí, emergieron algunos animales, se fueron arrastrando, después el mono, y del mono viene el hombre. Pero parece que el concepto darwiniano no tuvo mucha fuerza. Entonces ahí eligen a otro personaje, ¿no? Con más o menos buenas capacidades para escribir, y este personaje entonces da la misma versión o el mismo fin que quiere conseguir el darwinismo, donde la evolución, si usted se pone a analizar, ¿qué es lo que quiere conseguir la evolución? La evolución lo que quiere conseguir es, si el ser humano evolucionó, entonces automáticamente se saca la figura de un Dios, de un creador. Entonces, en el fondo, ¿qué nos queda? Volvernos ateos. Que cuando tengamos algún tipo de crisis, algún tipo de tristeza, de angustia, nos refugiemos en la nada, ¿no? Entonces, el ser humano es sometido a todo eso. Entonces, en cambio que el concepto teísta es un refugio, ¿no? Hay una inteligencia superior que está dirigiendo todo esto. Entonces, Zecharia Sitchin fue justamente la versión moderna que una persona que interpreta las tablillas sumerias y cómo llega a una cultura supuestamente extraterrestres, llegan de Nibiru, que es un planeta que viene cada 350.000 años o 3.500 años, y viene acá y vienen estos seres y se mezclan su ADN con seres de acá, y ahí empieza entonces el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal y todo, pero con la versión extraterrestre, con naves y todo el tema al respecto. Entonces es el mismo concepto darwiniano, pero 2.0 y con extraterrestres. Entonces eso es el famoso Zecharia Sitchin, un masón, un desinformador. Tiene bastantes libros, el 12º planeta, donde hablan de Nibiru y todo esto, pero en realidad hay muchas investigaciones de Anton Park, un francés, un investigador, donde él demuestra que en realidad no se menciona en las tablillas sumerias a Nibiru, sino a Duku, ¿no? Y Duku, por acá tengo, puede seguir avanzando, aquí está la traducción, ¿no? Duku, entonces significa montaña sagrada, montículo sagrado, ¿no? También significa brillante, ¿no? Y si nos ponemos a ver la montaña sagrada, ¿no? Y aquello que es brillante, tiene mucha coincidencia con Meru, ¿no? Con el monte Meru que hemos estado exponiendo acá. Entonces, justamente, puedes avanzar un poquito. Aquí David Parceriza, ¿no? Un gran expositor de todos estos temas. Él aclara todo esto, y entonces él habla que incluso no se habla de que los Anunnaki vengan en realidad de afuera, sino que podrían estar acá, más cerca de nosotros, y ser intraterrenos. Y para allá vamos a apuntar en el día de hoy. Entonces, bien interesante. Entonces, este Zecharia Sitchin lo único que hizo fue confundir. Pero aquí también surge gente, ¿no? O sea, perdón, Richard. Hay gente, o sea, nosotros somos instrumentos
Por ejemplo, Richard es un instrumento, aquí nuestro amigo es un instrumento, ¿no? Elías es un instrumento, yo soy un instrumento, ¿no? Entonces todos somos instrumentos y la verdad utiliza personas que canalizan para transmitir un mensaje. Entonces, en el caso de Anton Parks, este francés, se pone a investigar y dice, no, analicé las tablillas sumerias y Zacarías Sitchin mintió. Nunca dijo ahí de Nibiru, lo que habló fue de Duku, y él nos abre la mente en realidad lo que es la cultura sumeria, donde todo apunta que en realidad no era que venían de un planeta Nibiru, porque no lo menciona, no sale eso en las tablillas sumerias, sino que todo apunta a una montaña sagrada, Duku. Y esa montaña sagrada está en todas las culturas ancestrales. Entonces, esa montaña es el conducto a través del cual se puede acceder a las partes intraterrenas. Aquí vamos a seguir, si quiere, ahí, dele, si quiere usted para... Ya, aquí tenemos, por ejemplo, un dibujo que yo he hecho ahí, disculpen mis mamarrachos, pero tratando de exponer acá acerca de esto. Déjame ahí esa imagen. Este es Meru, esta es una imagen lateral y donde, por ejemplo, nos habla de que esta columna de Meru, ¿no?, que sería Duku, tiene una altura de 100.000 yoyanas, ¿no? Son 100.000 yoyanas, de las cuales 84.000 están de la superficie de la Tierra, que en los Vedas se llama Bhumandal, 84.000 están hacia arriba y 16.000 están por debajo del nivel de la Tierra. O sea, está como sostenida ahí. Y hay un grupo de montañas que están muy bien descritas en los Vedas que afirman la base de Meru. Entonces, muy interesante todo esto. Ahora sigamos avanzando, por favor. Vamos a darle un poquito para atrás. Ahí. Lo que quería mencionar, y lo quiero demostrar a través de unos versos en sánscrito, es que todo esto apunta, como este sería el polo norte, ¿cierto? Hablamos de que esto es el polo norte, y este es el centro del polo norte, que sería Meru. Entonces, ese interior del polo norte va en desnivel. Todo esto va en desnivel hacia adentro. En los viajes de Richard Evelyn Beer, él habla de que su avión descendió, cuando se internó, descendió. Y eso es lo que está describiendo también los Vedas. Aquí yo tengo algunos apuntes de los capítulos, el quinto canto del Bhagavatam, capítulo 16, texto 18, quinto canto del Bhagavatam, capítulo 24, texto 17. O sea, todo eso usted lo puede corroborar. Y así como se han tratado de estudiar las tablillas sumerias, los egipcios, yo también los invito a que investiguen de los Vedas. Entonces, porque hay una gran correlación con lo que han encontrado Richard Beer, Olaf Jansson. Entonces, todo apunta a que hay como un declive hacia el interior de la Tierra. Entonces, una de esas entradas sería el Polo Norte. Hay otras entradas al interior de la Tierra, puede ser en la Cueva de los Tallos, allá en Ecuador, pues hay diferentes lugares. Pero en este caso, queremos hablar acerca de este desnivel que se encuentra al interior del Polo Norte. De ahí, de este concepto, es que surgen ideas como la Tierra hueca, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo la Tierra hueca? O sea, pero con una Tierra redonda, pero hueca. Pero en realidad, asociando esta idea con el terraplanismo, es una Tierra plana, pero al interior del Polo Norte tiene una apertura, un desnivel. Vamos con la siguiente imagen. Entonces aquí vemos el modelo, digamos, en ese tiempo que se empezó a hablar de la Tierra hueca, que mucha gente habla de esto, pues no se tenía el concepto de una Tierra plana, no se asoció con el concepto ancestral de la Tierra plana. Entonces se trató de describir de esa manera, ¿no? Con un sol central o sol negro, porque no es el mismo sol que está afuera. De hecho, por acá hay una cita, almirante Richard Beer, vuelo de 1947. Entonces, ¿cómo desciende hacia el interior del Polo Norte?
pero esto ocurre no en una tierra hueca, sino en una tierra plana con una entrada en el polo norte. No sé si se entiende el concepto. Vamos con la siguiente imagen. Aquí también un libro, ¿no?, de Olaf Jansson. La historia de él es de la vida real, ¿no?, donde este noruego junto con su padre parten al interior del polo norte y las aguas los internan. Ellos tienen contacto, ellos empiezan a descender y tienen contacto con personas muy altas. Dice que eran seres robustos, altos, utilizaban muchos brazaletes de oro, ¿no?, pendientes de oro, gente así como caucásica. Así que esto fue plasmado por este escritor, porque Olaf Jansson en su tiempo no fue tomado en cuenta, pero él sí tomó este testimonio y lo deja a cargo en este libro, ¿no?, del dios humeante. Vamos con otra imagen. Bueno, aquí parte de lo que fue el viaje de Olaf Jansson, cómo se fue llevado al interior del Polo Norte. Vamos. Aquí lo que se encuentra Olaf Jansson y su padre, quien desafortunadamente muere al regreso del interior del Polo Norte, ¿no? Y ellos se encuentran así, con estos seres gigantes, ¿no? Así que todos utilizaban otro tipo de vestimenta. De hecho, en el libro de Olaf Jansson dice que el idioma que ellos hablaban era el sánscrito. Así que dice que habían árboles gigantescos, las frutas eran gigantes. Y lo más interesante es que la descripción que hace Olaf Jansson corresponde con lo que dice el Bhagavatam, que habla que al interior del Polo Norte la gente gigante, la gente ahí, como lo vamos a ver más adelante, se produce mucho oro en ciertas regiones de ahí. Vamos con la siguiente imagen. Aquí está Capitán Richard Evelyn Byrd, ¿no? Ustedes lo pueden, o sea, todo esto que yo les estoy hablando, pueden ponerle pausa al video, pueden pesquisarlo, buscarlo. Entonces, es parte de la historia, ¿no? Uno de los grandes viajeros inspeccionó muy bien tanto lo que fue el Polo Norte con el Polo Sur. Y él decía, lo que me sorprende es que la gente joven no se dé cuenta que hay mucho por explorar. Se ha inspeccionado súper poco. El Polo Norte es más grande de lo que ustedes piensan. Palabras de Richard Byrd, quien vivió algo muy similar a lo que vivió Olaf Jansson. Entonces, queda claro ese concepto. Hacia el interior del Polo Norte pasa algo. Ahora vamos aquí para las personas que de repente dicen, pero bueno, queremos saber un poco de los textos. ¿Será que usted nos puede estar mintiendo como hizo Zecharia Sitchin, sacar algún provecho? Entonces, por eso yo cito acá los textos en sánscrito. Usted puede ingresar ahí en internet, Bhagavatam Gita Base, Bhagavatam Gita Base, y se encuentra con el Bhagavatam. Está en versión en inglés, en español, en diferentes idiomas. Esto es del quinto canto del Bhagavatam. Esto es del capítulo 16 y el texto 7. Podemos leer, por favor. Dice, en medio de estas divisiones o barsas, barsa significa región en el idioma sánscrito, se encuentra el barsa llamado Ilabrita. Ilabrita sería la parte más central del Polo Norte, dice, que está situado en medio de la espiral del loto. Dentro de Ilabrita, barsa, se encuentra la montaña Sumeru, que está hecha de oro. La montaña Sumeru es como el pericarpio del sistema planetario Bhumandala, parecido a un loto. La altura de la montaña es la misma que la anchura de Yanguduit, en otras palabras 100.000 yoyanas. De esas 16.000 yoyanas, ojo con eso, que es equivalente a 128.000 millas, están dentro de la Tierra, o sea, están enterradas, ¿no? Y por lo tanto, la altura de la montaña sobre la Tierra es de 84.000 yoyanas, equivalente a 672.000 millas. El ancho de la montaña es de 32.000 yoyanas en su cima y 16.000 yoyanas en su base. O sea, da la descripción, da las medidas de esta columna magnética, de esta columna de oro, ¿no? Vamos con la siguiente imagen, por favor. En los 4 lados de la gran montaña, conocida como Sumeru, hay 4 montañas: Mandara, Menur Mandara, Suparsa y Kumuda.
que son como sus cinturones, o sea, lo abrazan a la base de esta gran columna que describen todas estas culturas ancestrales. Se calcula que la longitud y la altura de estas montañas son 10.000 yoyanas, o sea, la altura de las montañas que están abrazando la cima, la base, perdón, del monte Meru es de una altura de 10.000 yoyanas. Si hablamos que eso están en su base, ojo con eso, están en su base. Si hablamos de que lo que está enterrado es 16.000 yoyanas, ¿no? Entonces estas montañas están abajo del nivel, o sea, está confirmándonos que tiene un desnivel la parte interna del Polo Norte. Vamos con el otro. Aquí está más o menos, ¿no? El Monte Meru. Está medio pixeleada la imagen, pero no importa, que es la parte que está metida dentro de la tierra y lo que sobresale sobre la superficie de la tierra. Vamos con otra imagen. Dice, el texto 16 dice, en las laderas más bajas de la montaña Mandara hay un árbol de mango. Ojo con todo esto porque uno lo puede ver como una historia, que tienen que ver árboles, descripción, pero en realidad usted tiene que ir a la esencia, ¿no? Está describiendo estos árboles porque está hablando de una geografía, de un territorio. ¿Qué es lo que pasa con ese territorio? En las laderas más bajas de la montaña Mandara hay un árbol de mango llamado Devachuta. Tiene una altura de 1100 yoyanas. ¿Ya? Mangos tan grandes como los picos de las montañas y tan dulces como el néctar caen de la copa de este árbol. Dice, cuando todos estos frutos sólidos caen desde tal altura, se rompen y el jugo dulce y fragante que contiene fluye y se vuelve cada vez más fragante. Y produce cascadas que se convierten en un río llamado Arunoda. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que si son montañas que empiezan desde la base, que está hundida del monte Meru, entonces, ¿cómo, si eso estuviera relleno, si estuviera enterrado, cómo va a caer una fruta de un árbol en algo que está relleno? Entonces está cayendo en un espacio vacío. Todo eso es un desnivel hacia abajo. No sé si me hago entender bien. Ahí lo voy a mostrar ahora en otra imagen. Entonces, de eso es lo que yo les estoy hablando. Estas montañas miden, como vimos en los textos anteriores, 10.000 yoyanas. Esto acá en total mide 16.000 yoyanas de profundidad. O sea, estas montañas que tienen en su cima unos árboles de los cuales caen frutas que caen pesadas, se revientan abajo y forman ríos, todo esto si cae, ¿no? Es porque está a una gran altura, pero dentro de un hoyo. O sea, todo esto es el desnivel de lo que es el Polo Norte. Y la parte más inferior de esto llega a ser contacto con una de las regiones intraterrenas que en los Vedas se describe como vital. Vamos siguiendo. Dice, este texto es muy interesante. Aquí viene algo muy bueno. Las piadosas esposas de los yaksas, que son los yaksas y los rakshasas, para los que no saben, son seres demoníacos. Las piadosas esposas de los yaksas actúan como sirvientas personales para ayudar a Bhavani, que es la esposa del señor Shiva en el hinduismo. No sé si saben quién es el señor Shiva, ¿no? Que a veces lo representan con una luna acá, con una serpiente en el cuello. Entonces, son sirvientes de la esposa del señor Shiva. Como beben el agua del río Arunada, sus cuerpos se vuelven fragantes y a medida que el aire se lleva esa fragancia perfumada a toda la atmósfera. Entonces, aquí yo lo subrayé, Bhavani, la esposa del señor Shiva. Tómenlo en cuenta, guárdelo ahí, porque esta palabra la vamos a encontrar más adelante. Estamos hablando del interior del Polo Norte. Ya, vamos. De manera similar, los frutos del árbol jambu, que están llenos de pulpa, caen desde una gran altura, se rompen en pedazos. Estas frutas son del tamaño de elefante, ¿verdad? Este río cae a una distancia de 100.000 yoyanas desde la cumbre de Meromandara y se convierte en un río. Dice, el barro, y acá viene algo interesante, el barro que se forma de ambas orillas del río, humedecido por el jugo que fluye y luego es secado por el aire, la luz, produce enormes cantidades de oro. O sea, de esos jugos que están fluyendo allí se produce oro, llamado Jambunada.
Los habitantes del cielo usan este oro para varios tipos de adornos, por lo tanto los habitantes de los planetas celestiales y sus jóvenes esposas están completamente adornados con cascos, brazaletes y cinturones de oro. ¿Qué decía Olaf Jansson? Que cuando se encontró estos seres gigantes estaban llenos de oro, y es porque al interior de esta región se produce oro. ¿Pero por qué se produce oro, no? Ahí viene algo interesante. Vamos con el siguiente. Toda esta columna es hecha de oro. Vamos con la otra imagen. Ahí está el Monte Meru. Dice, debajo de las moradas de los Yakshas y Rakshasas se encuentra el planeta Tierra. Sus límites superiores se extienden tan alto como pueden volar los cisnes, halcones, águilas. Mi querido rey, debajo de esta tierra, de este plano, que ya yo aquí no trato de convencer a nadie, estamos exponiendo el terraplanismo, pero es interesante saber que debajo de la tierra plana, que ya sabemos se llama Bhumandal, como lo mencionan en los Vedas, debajo de esta región, dice, debajo de esta tierra hay otros 7, aquí lo ponen como planetas, pero es interesante porque uno tiene que ir a la raíz. Ahora vamos a ver la cita sánscrita, porque, a ver, acá quiero hacer una pausa. Yo soy seguidor del hinduismo, soy seguidor del vaishnavismo, pero trato de no perder mi objetividad, trato de no perder mi criterio. En el momento en que yo pierdo mi criterio, sucede lo mismo que ha sucedido con la Iglesia Católica, entonces donde las personas pueden llegar a apoyar temas como la Santa Inquisición o idolatrar imágenes de un papa, etc. Entonces uno nunca tiene que perder su objetividad. Basado más o menos en seguir la búsqueda de la verdad, como decía David Parcerisa. David Parcerisa decía, yo he tratado de seguir la verdad por diferentes caminos. De la misma manera, el que les está hablando también trata de buscar la verdad, pese a que humanamente uno puede tener muchos errores, pero tratamos de seguir una verdad, ¿no? Entonces, como conocía el concepto de la Tierra plana, entonces me llamó la atención de que los traductores, ¿no?, o los que hacen la transliteración, ponían acá como planetas debajo de la Tierra. Y me puse yo a buscar, entonces, qué raro, porque si la Tierra es plana y como unos planetas por debajo no tiene mucho sentido. Así que fui a la base en el sánscrito. Vamos a seguir acá, dice, debajo de esta Tierra hay otros 7 planetas, que no son planetas sino son regiones, lo vamos a ver, conocidos como Atala, el primero, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, Patala. 7 pisos hacia abajo. Es como tener una torta, usted vive arriba de esa torta, que es la Tierra plana, y abajo los niveles de la torta son estas regiones. Ya he explicado la situación de los sistemas planetarios de la Tierra. Se calcula que el ancho y la longitud de los 7 sistemas planetarios inferiores son exactamente iguales a los de la Tierra. O sea, son del mismo tamaño de la Tierra esos niveles que hay. Como le decía, basado en la aplicación de criterios, sentido común, traté de investigar en el sánscrito. Vamos a ver qué encontré. Bueno, aquí hay una imagen. Aquí se ve la Tierra. Y aquí estarían los 7 niveles hacia abajo. 7 regiones inferiores. Vamos a seguir ahí. Ahí están los nombres. Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Patala. Acá está Bhumandal, que es la Tierra. Acá se alcanza a ver el Monte Meru arriba. O sea, aquí está el verso en sánscrito. Entonces, aquí decía que habían planetas hacia abajo. Nunca dice la palabra planeta, dice Bhume. Bhume viene en sánscrito de Bhumi, habla de Bhumandal, de una tierra plana. No habla de que sean planetas. Dice, previamente Bhume, ahí lo transliteran como planeta. No es así. El sánscrito Bhumi o Bhumandal no es planeta, ¿no? Entonces también acá dice Bhu, que se refiere a Bhumandal, también lo traducen como otros planetas. Me puse yo a investigar y los traductores del sánscrito en el año 67, 69, cuando
los maestros que llegaron de la India acá, muchos de los ayudantes eran jóvenes inexpertos y muchas veces se traducía así, porque decían como debajo de la tierra, como no conocían el concepto de la tierra plana, entonces lo interpretaban como otros planetas. Así que vamos ahora a investigar de dónde viene esa palabra Bhumi, porque yo no les quiero aquí mentir, sino tiene un origen esa palabra. Vamos aquí. Acá vamos, estábamos hablando del capítulo 16, todo lo que estábamos leyendo. Ahora vamos al capítulo 1 del quinto canto, cuando cuenta la historia de Priyavrata Maharaj. Priyavrata Maharaj era un emperador, un rey de la antigüedad, hace muchísimos años, y cuando la tierra plana, antes no tenía unos surcos, que yo los he mirado, unos anillos que tiene ahora, no los tenía, dice, eso fue el comienzo de la creación, digamos. Cuando Priyavrata conducía su carro detrás del sol, porque dice que él veía que el sol iluminaba por una parte, pero había otra parte que quedaba en la oscuridad. Así que él trató de hacer el recorrido del sol para que hubiera un equilibrio en el universo. Pero con las ruedas de ese carro creó impresiones sobre la Tierra. Fue haciendo círculos. Ahí se formaron esos anillos, que luego se convirtieron en 7 océanos, dividiendo el sistema planetario y se conoció como Bhumandala. O sea, está hablando de esa gran extensión con esos 7 anillos, ¿no? Todo eso se llama Bhumandala. Esa es la Tierra, no solamente el pedacito donde vivimos, sino todos los 7 anillos que están más allá de la Antártida. Entonces, no sé si se entiende. ¿Era un rey o un dios? Él era un rey, Entonces, es interesante entender todo eso, era un rey. Pero los reyes de la antigüedad, hasta la misma Biblia cuenta que tenían otras capacidades diferentes. Antes, por ejemplo, la gente era gigante. Por ejemplo, la gente tenía... La duración de la vida era incluso de miles de años. En la misma Biblia se habla de Matusalén y de antes de Matusalén eran mucho más grandes. O sea, estamos hablando de seres impresionantes dentro de tareas hercúleas dentro del universo. O sea, no son seres ordinarios como nosotros. Ya estamos en la última era, la era de la oscuridad. Nosotros ya somos pequeñitos, ya no tenemos mucha inteligencia, pero ellos sí. Bien, entonces se crearon esos anillos, dice, los nombres de esos círculos concéntricos, que aquí yo voy a utilizar acá un juguete, aquí para que podamos ver. Yo voy a pasar, no sé si la cámara capta ahí, son 7 anillos, ¿no? Este es el centro, este sería el Monte Meru, y aquí hay los diferentes 7 anillos, ¿no? Y lo voy a pasar por ahí para que lo vean, mi amigo. Aquí también encontré otro juguete terraplanista, aquí también Meru, un trompo, ¿no? Y aquí los diferentes anillos. Entonces, bien interesante cómo se formaron esos anillos, ahí lo estamos leyendo. Bueno, sigamos con la otra imagen. Aquí se puede ver más los 7 diferentes anillos. El carro de Priyavrata pasó y hizo esos surcos por aquí. Así que ahí estamos viendo, nosotros vivimos aquí muy cerca del centro. ¿Ya? Bien. Ahora podemos avanzar la imagen. Aquí vemos el conjunto total del universo, todo contenido en un huevo. Todo viene de un huevo, no solamente el huevo de una gallina, sino que nosotros también venimos de un óvulo fecundado. Toda la geometría sagrada, todo, también hay cosas que se repiten en el universo, son fractales, una de esas formas, el espiral y lo que es el huevo. Bien, está la parte superior del universo, media del universo y la parte inferior del universo. Vamos con la siguiente imagen. Como nos podemos dar cuenta, entonces, cuando utiliza la palabra Bhumandala, que lo acabamos de ver con la historia de Priyavrata Maharaj, no se refiere a una tierra de 40.000 kilómetros, como nos explican, sino se refiere al conjunto total de esa horizontal, casi infinito. Aquí vemos grandes dimensiones, por ejemplo, de aquí del centro del Monte Meru hacia la montaña Manasotar son 202
1.800.000 millas, o sea, son distancias gigantes. Esa no es, no está refiriéndose a un globo terráqueo, se está refiriendo a algo más grande. Bien, eso quería mostrar más o menos basado en los textos sánscritos, de dónde es que yo confirmo esto. Vamos con la siguiente imagen. En estos 7 sistemas planetarios, que también se conocen como los cielos subterráneos, estamos hablando de los 7 niveles abajo de la Tierra. Se llama también Vila Suarga. Hay casas, jardines y lugares muy hermosos. Allí los demonios tienen un nivel alto de placer sensual, o sea, abajo hay mucho disfrute. Ojo aquí, porque se habla de los reptilianos, de los seres oscuros, todo este mundo, y quiero destacarlo, la gente habla hoy en día de Bill Gates, hoy en día se habla de George Soros, de los Rothschild, de los Illuminati, pero ¿quién es el que está detrás de esas mentes? O sea, ellos son mandados por otras entidades vivientes. Esas entidades vivientes, como lo hablan todas las culturas ancestrales, vienen de abajo, vienen de abajo. Entonces aquí nos está describiendo cómo son estos seres. Dice, la mayoría de las residentes de estos planetas, que ya sabemos que hay una mala traducción acá porque no son planetas, conocidos como Daityas, Danas y Nagas, Naga significa serpiente, viven como cabezas de familia. O sea, muchas veces, aquí voy a decir algo un poco fuerte, muchas veces las personas piensan, no, yo soy un cabeza de familia, trabajo de sol a sol, 8 horas, soy súper responsable. Pero eso no significa que eso es un gran adelanto. Los demonios también se comportan así. Entonces uno se debe elevar por encima de la sobrevivencia. Por eso hasta mismo Jesús decía, dejen todo. La gente decía, no, pues está loco. No, él quería que evolucionara la gente. Entonces, sus esposas, hijos, amigos y la sociedad están completamente comprometidos con la ilusoria felicidad material. O sea, es una ilusión, es como dice Matrix, es algo que te envuelve. El disfrute sensorial de los semidioses a veces se ve perturbado por los residentes de estos planetas, que disfrutan de la vida sin perturbaciones. Por tanto, se entiende que están muy apegados a la felicidad ilusoria. Incluso los semidioses, digamos los seres que viven arriba, dicen que sienten envidia de los seres inferiores. Entonces, eso es de los seres que... O sea, a ese nivel de disfrute se vive, ¿no? A ese nivel de disfrute, queridos amigos, es que se viven las partes intraterrenas. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Mi querido rey, en los cielos de imitación, conocidos como Vila Suarga, porque es como una réplica, como una imitación barata de lo que está ocurriendo arriba. Eso es lo que se vive. Dice, en los cielos de imitación, conocidos como Vila Suarga, hay un gran demonio llamado Maya Danava, que es una artista y arquitecto experto. Ha construido muchas ciudades brillantemente decoradas. Hay muchas casas maravillosas, etc. Las casas de los líderes de estos lugares están construidas con las joyas más valiosas. Es interesante acá porque en los pasatiempos que hay de las diferentes culturas ancestrales se dice que para construir grandes cosas aquí en la tierra no lo podían hacer los seres de luz. Tenían que recurrir a los arquitectos que había debajo de la tierra. Porque las personas, a medida que van evolucionando, los devas, los semidioses, ellos, su inteligencia es más emocional, son más espirituales. En cambio que las personas de acá abajo son personas que viven una moral, pero no una espiritualidad. Entonces hay una diferencia entre un comportamiento moral y espiritualidad. Entonces ellos viven bajo esa ética moral, pero son seres demoníacos. Y ellos son expertos en construir, porque esa capacidad los seres de luz no la tienen. Los seres de luz no necesitan construir una nave en metal, una cuestión. No, ellos, los seres de luz se dice que se manifestaban a través de maneras muy gratas de la naturaleza, no a través de formas maquinarias. Bien, dice que en estos lugares están llenos de entidades vivientes
conocidas como nagas y asuras. Nagas significa, y ustedes lo pueden pesquisar, naga significa serpiente, son serpientes demoníacas. Y asura, ¿no? Son personas sin espiritualidad. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Aquí hay una imagen entonces de cómo serían los nagas, seres reptiles, ¿no? Tienen incluso forma humanoide, pero con un porcentaje de reptil, ¿no? Con escamas y todo eso. Que también se dice que ellos en algún momento salen, ¿no? Y han estado acá con los seres humanos, se han mezclado también. Entonces, ojo con eso. Ya. Esos son los famosos nagas. Dice, aquí vamos a empezar a ver los diferentes niveles. Dice, como no hay luz solar, porque abajo no hay luz solar, porque son todos niveles para abajo, porque está la tierra plana y el sol llega por arriba. Como no hay luz solar, está tapado. En esos lugares subterráneos el tiempo no se divide en días y noches, porque el sol es el que marca el concepto de días, noches, horas, minutos. Eso lo mide el sol, ¿no? Entonces, entonces no se mide el tiempo de esta manera. Y en consecuencia el miedo producido por el tiempo no existe. Así se vive abajo. Increíble, ¿no? Allí residen muchas serpientes grandes con gemas en sus capuchas, ¿no? Entonces las serpientes tienen unas gemas en la parte de arriba. Y el resplandor de estas gemas disipa la oscuridad en todas direcciones. O sea, ellos se iluminan de esta manera a través de estas serpientes. Dice, dado que los habitantes de estos planetas beben y se bañan en jugos y elixires elaborados con maravillosas hierbas, están libres de todas las ansiedades y enfermedades. O sea, ya tienen, no se envejecen como nosotros. Y enfermedad física. No tienen experiencia de canas, arrugas o invalidez. Sus lustres corporales no se desvanecen. Su transpiración no les produce mal olor y no les molesta la fatiga o la falta de energía o entusiasmo debido a la vejez. O sea, son seres que tienen mucha fuerza. No sé si se ha dado cuenta, por ejemplo, los seres demoníacos siempre han tenido mucha fuerza. Rasputín no lo podían matar, era un tipo increíblemente fuerte, ¿no? Y era malo. Los demonios tienen mucha fuerza, ¿no? Vamos con otro. Aquí se habla de talas, de regiones, hacia abajo. Cuando se dice atala, bitala, sutala, majatala, siempre la palabra tala, ¿no? Entonces, pero nos hablan los que mal traducen esto, nos dicen que son planetas, pero aquí tala en el sánscrito, ¿qué significa? Lugar, superficie, terreno, suelo, llanura, fondo, estado o condición. En sentido figurado, la naturaleza íntima, la parte esencial, la causa del fondo de las cosas. Aquí habla de algo muy interesante. Dice, hay que hacer una distinción entre los talas, que son esas regiones, y los lokas. Lokas son, eso sí es planeta, lokas son planetas. Los primeros, o sea, los talas, son estados del intelecto cerebral, ¿no? Por eso les decía que los talas, dice los primeros, o sea, son estados de intelecto cerebral. Por eso les decía que allá abajo son gente muy intelectual, grandes arquitectos, ¿no? Mientras que los segundos, o más exactamente los tres superiores, los planetas superiores, son espirituales, ¿no? Cuanto más desciende uno en los talas, en las regiones inferiores, se vuelve tanto más intelectual y menos espiritual, ¿no? Puede uno ser moralmente un hombre bueno, pero no espiritual. O sea, esa gente que cumple y saca pecho, no, es que yo siempre he sido responsable, pero ¿de qué sirve eso? Si no es espiritual. El intelecto puede permanecer muy estrechamente relacionado con el kama, con el disfrute. Un hombre puede estar en un loka, en un planeta, y visitar uno y hasta todos los talas, dependiendo de su condición. Bien, vamos con la siguiente. Pero era para rescatar lo que significa tala en sánscrito, que no son planetas, son regiones hacia abajo, y son regiones oscuras. Vamos. Dice, mi querido rey, ahora te describiré los sistemas planetarios inferiores uno por uno, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver uno por uno
comenzando desde Atala, ¿no? Entonces, Atala es el nivel, empezando de arriba para abajo. En Atala hay un demonio, el hijo de Maya Dánava, ¿no? Que es un arquitecto, lo vamos a ver más adelante, llamado Bala, parecido a la palabra Bala, Baal, ¿no? Es decir, que creó 96 tipos de poder místico. O sea, el hecho de que alguien tenga poderes místicos, eso no lo constituye en alguien espiritual, sino en los poderes místicos. Por ejemplo, alguien que dice, la otra vez veía a alguien que hacía levitar un objeto sobre su mano. Hay gente que dice clarividente, ¿no? Yo sé lo que está pensando ahí Pablo, y le digo, y en realidad es así. ¡Oh, qué increíble! ¡Qué increíble! Pero en realidad eso no constituye que sea una persona muy espiritual. Los poderes místicos, como dice acá, son características incluso de seres inferiores. Dice que creó 96 tipos de poderes místicos. Algunos supuestos yogis, que son los que controlan la mística, o sea, todo lo metafísico, ¿no? Los yogis. Algunos supuestos yogis y swamis se aprovechan de este poder místico para engañar a la gente, incluso hoy en día. Aquí también describe que en ese lugar dice ese demonio llamado Bala creó 3 clases de mujeres, conocidas como Swarini, Kamini y Punchali. A las Swarini les gusta casarse con hombres de su propio grupo. Las Kamini se casan con hombres de cualquier grupo. Y los Punchalis cambian de marido uno tras otro. Eso se ve mucho, ¿no? Si un hombre entra en el planeta Atala, estas mujeres lo capturan inmediatamente y lo inducen a beber una bebida embriagadora elaborada con una droga conocida como Hataka, que es cannabis índica. O sea, la marihuana tiene un uso también que las mujeres lo aprovechan en ese lugar, ¿no? Este intoxicante dota al hombre de una gran proeza sexual, de la que las mujeres se aprovechan para su disfrute. Una mujer lo encanta con miradas atractivas, palabras íntimas, sonrisas, y al final dice que el hombre se siente como con la potencia de 100 elefantes, o sea, y cae preso de la ilusión. Entonces, imagínense sentir que un tipo que puede con todas las mujeres, pues claro, queda atrapado en ese lugar, ¿no? Que, es toda una ilusión, todo como dicen los orientales, maya. Va. Ese es un infierno. Ahí podemos tener una imagen, ¿no? de estos seres reptiles, ¿no? Como capturan con su sensualidad. Dice, el siguiente región, ya vamos debajo de Atala, ya vamos en el segundo nivel, es Vitala, en el que el señor Shiva, conocido como el maestro de las minas de oro, y ojo acá, vive con sus asociados personales, los fantasmas y entidades vivientes similares. Por eso se dice que el oro atrae mucho a las entidades negativas. Por eso el oro todo el mundo busca robárselo. Usted tiene oro y siempre atrae problemas. Por eso la gente inteligente no utiliza oro. De hecho, los nativos de todo el mundo le llaman el excremento amarillo. Así es. Por eso el oro, normalmente donde hay nativos en el mundo, abajo hay oro. Porque ellos saben que es una energía. Pero el hombre con su codicia trata de llegar. Y ese oro, ahí vamos a ver, no tiene un uso muy... Dice el señor Shiva como progenitor. El señor Shiva no es que sea malo, él tiene que controlar esa energía que hay allá abajo, en esas regiones. Se dice que él no se deja influir por esa energía, pero él es el que controla toda esa área. El señor Shiva como progenitor mantiene relaciones sexuales con Bhavani, que es su esposa. Y acá vuelvo a subrayar Bhavani, porque ¿quién era Bhavani? ¿Dónde estaba Bhavani? En el Polo Norte, cuando estuvimos viendo el Polo Norte. Como tiene una declinación, ese ingreso al Polo Norte llega a conectar con todas estas regiones, con la segunda región. Entonces es interesante que una parte conecta con eso. Dice, por eso también ahí confirmamos una vez más que hay un desnivel hacia el interior. Dice, la progenitora para producir entidades vivientes, y de la mezcla de su fluido vital se genera el río llamado Hataki. Cuando el fuego hecho arder por el viento bebe de este río y luego chisporrotea y lo escupe, produce oro llamado Hataka. O sea, también se produce
oro allá. Dice, los demonios que viven en ese planeta con sus esposas se adornan con diversos adornos hechos con este oro. Y así viven allí muy felices. Es interesante saber que una de las grandes cosas que quieren, por ejemplo, cuando se habla, bueno, es un tema un poco triste, ¿no? Cuando se habla del adenocromo, ¿no? Esto que torturan niños, les sacan. Se dice que dentro del adenocromo y todo, la otra vez se explicaba bien, se producen partículas de oro. Y ese oro es el que hace que la gente envejezca más lentamente. Es por eso que la élite a nivel mundial entonces utilizan eso. Uno de los elementos que tiene el adenocromo es el oro. Pero el oro, ¿de dónde viene? De las regiones inferiores. Entonces eso también lo pueden indagar. Es interesante. Vamos con la otra imagen. Bueno, ahí está el señor Shiva con Bhavani, ¿no? Y por eso se habla de la alquimia. Antes se hablaba de convertir algunas sustancias en oro, ¿no? Pero es una alquimia también, es una alquimia del cuerpo, es una alquimia energética. Bueno, debajo del planeta vital hay otro planeta conocido como Sutala, donde reside el gran hijo de Maharaj Virochan. Este es un lugar, es la tercera región hacia abajo, donde no necesariamente viven demonios, sino que dinastías que vienen de familiares que han sido demonios, pero de gente que es más tranquila. Se dice que es como la excepción a la regla, esta tercera región. Se llama Sutala. Ahí vive Bali Maharaj, que fue un emperador muy bueno, y donde él se mandó a custodiar esa parte. Vamos con la otra. Debajo de la región conocida como Sutala hay otro planeta llamado Talatala, gobernado por el demonio Dánava, llamado Maya, o sea, Maya Dánava. A Maya se le conoce como el acharya o maestro de todos los mayavis, que pueden invocar los poderes de la hechicería. O sea, de allí viene toda la tradición de la hechicería. Para beneficio de los tres mundos, el señor Shiva, conocido como Tripurari, una vez prendió fuego a los tres reinos de Maya, pero más tarde, complacido con él, le devolvió su reino. Desde entonces el señor Shiva ha protegido a Maya Dánava y por lo tanto piensa erróneamente que no tiene por qué temer al chakra Sudarshan, que es un disco de la suprema personalidad de Dios. O sea, aquí vive el gran arquitecto, en Talatala vive el gran arquitecto, ¿no? Maya Dánava. Y ahí, ojo, vamos con la siguiente imagen. La cultura maya, ¿no? Como hablamos, los grandes arquitectos. La cultura maya justamente tiene esta arquitectura. Hay hindúes que hablan que Maya Dánava fue el que les dio el conocimiento para hacer todo el conocimiento de pirámides y grandes construcciones a nivel mundial. De ahí la palabra maya, ¿no? Es rara, ¿no? Sí, hay una relación, ¿no? Vamos. Y a todo esto también ellos adoraban a Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente emplumada. Bueno, y acá vemos el símbolo masónico, el compás y la escuadra. Entonces los grandes arquitectos, ¿no? El gran maestro, ¿no? Es el símbolo de la masonería. Porque son los grandes arquitectos, o sea, la medición. A alguien muy espiritual no le interesa medir, solamente vive, experimenta emociones, no tanto medir, calcula. Entonces son características más bien inferiores. Pero en el universo hay un equilibrio. Hay veces los seres de luz necesitan de estos seres para ciertas labores en el universo. Es algo interesante que después lo podemos hablar. Dice, el sistema planetario debajo de Talatala se conoce como Mahatala. Es la morada de serpientes, de muchos encapuchados, descendientes de Kadru, que siempre están muy enojadas. Las grandes serpientes que se estaban como Kujaka y diferentes serpientes, y las serpientes de Mahatala siempre se sienten perturbadas por el miedo a Garuda, que es un gran ave, ¿no? Que después ustedes lo pueden buscar, el portador del señor Vishnu. Pero aunque están llenas de ansiedad, algunas de ellas, sin embargo, se divierten con sus esposas, hijos, amigos y parientes. Por lo que yo he estado estudiando, por ejemplo, cuando se habla de los reptilianos y todo, yo decía, ¿dentro de cuáles de esas regiones pertenecen? Para mí es muy coincidente con eso, porque son seres envidiosos, son serpientes que siempre están enojadas. O sea, hay diferentes tipos de reptiles.
si ustedes se dan cuenta. Entonces, para mí, esto es como el cuarto nivel hacia abajo. Vamos adelante con los demás. Aquí se ven diferentes culturas, ¿no? Como han aparecido seres reptiles. Dice, debajo de esto ya es como la quinta, sexta región, ¿no? Debajo de Rasatala hay otro sistema planetario o región, que en realidad, conocido como Patala o Naga Loka. Esta ya es la séptima región, perdón. O Naga Loka. Naga ya sabemos que es serpiente, donde hay muchas serpientes demoníacas. Los amos de Naga Loka como Sankhya, Kunika, Mahasankhya, Sueta, etc. El principal de ellos es Vasuki. Todos están extremadamente enojados y tienen muchas capuchas. Algunas serpientes 5 capuchas, 7, 100. Están adornados con valiosas gemas y la luz que emana de las gemas ilumina todo el sistema inferior de Vilaswara. Entonces, esa es la región, la última región de abajo. Entonces, todos estos seres demoníacos están allá como en la parte más oscura. Y es muy posible que todos estos seres son los que están influenciando aquí en la superficie de la Tierra. Bien, ahora vamos con otra imagen. Muchas gracias. Tierras más allá de la Antártida, Bumandal. Entonces, vamos. Entonces acá vemos, están los continentes de la Tierra, ya vimos el Monte Meru, ya lo hablamos, el Polo Norte que es cóncavo, y acá está la Antártida, y aquí hay otras tierras. Eso es respecto a los Vedas, ¿cierto? ¿Cómo dices? También es respecto de del libro. ¿Esto? Sí, Sí, está en los Vedas, pero es también la comprobación que cualquier persona podemos ver. Vamos a ver más adelante. Justamente, si uno toma, por ejemplo, este planisferio de Mercator, que en muchos de los colegios se mostró, al sur de América, ¿qué es lo que encontramos? La Antártida. Si usted habla con una persona allá de Sudáfrica, Johannesburgo, todo, ¿qué hay el sur de África? También la Antártida. Y si usted habla a alguien del sur de Australia, también está la Antártida. Si usted extiende todo esto, lo sigue extendiendo, como lo comprobó el capitán James Cook, da vuelta a esto. Al conseguir una tierra plana, da vuelta a eso. Como tú preguntas, ¿pero eso de dónde saca de los Vedas? No, eso es conocimiento. Que cualquiera lo puede. Vamos adelante para que lo Hay puedan otra ver. cultura que igual dice que hay otros continentes. Por eso te Claro. preguntaba. Aquí está, por ejemplo, el capitán James Cook, ¿no? Un marino inglés. Él hizo 3 grandes viajes y se encontró con esa muralla cuando va uno del centro hacia afuera. Más de 60.000 kilómetros, una muralla de hielo gigante. Y lo dejó registrado en sus viajes. Tenía que siempre regresar. Está eso. Si hay una evidencia. Eso que tú me decías de otras tierras también lo hablan los budistas, otras culturas también, que hay otras regiones más allá de la Antártida. Aquí vemos los diferentes océanos que hay con las otras tierras. Eso también se describe en los Vedas. ¿Qué tipo de personas viven en estos anillos hacia el lado? Pero estos son seres espirituales, sí. Se dice que hacia arriba del universo es muy espiritual. En la parte media, más o menos, es donde estamos nosotros. Hacia el lado es muy espiritual. Y hacia abajo, ya no, acabamos de ver, ¿no? Bien, concepción total del universo. Acá vemos la parte superior del universo. Acá está la estrella polar, que en sánscrito se llama Dhruva Loka, la Osa Mayor, los diferentes sistemas planetarios, constelaciones zodiacales, las 12 constelaciones, el Monte Meru y todo Bumandal, que ya hablamos que es la Tierra. En todas las culturas ancestrales vemos que se concibe un sistema cerrado. De hecho, hay astrónomos también que hablan que todo indica que estamos en algo cerrado. Entonces es bien interesante, se concibe de nuevo esta forma de huevo. Aquí también vamos a ver este modelo también, ¿no? Es la concepción pre-copérnica del universo. También se habla de 7 regiones, como se dan cuenta, y esto no es védico, esto es de otra cultura. También se habla de 7 tierras hacia abajo. Interesante, ¿no? También se habla de aquí para arriba otros 7 niveles. Hay 7 niveles hacia arriba y 7 niveles hacia abajo.
¿Sabes si el cristianismo toca eso? Yo no lo he escuchado. Esto lo puedes investigar, hay 7, es el concepto precoperniano. Eran conceptos de hace unos 500 años hacia atrás, todos tocan ese sistema. Ahí vamos a ver. Por ejemplo, ahí está la concepción hebrea, aquí se habla de los pilares del universo, ¿no? De pilares también en todo se habla de un gran océano que está debajo del universo. Eso está en todas las culturas, eso sin excepción. Sí, de ahí viene el concepto bíblico. Aquí también vamos a ver el concepto maya, aquí en el inframundo, y acá vemos agua del inframundo, también el concepto del gran océano abajo y del eje acá en el centro del universo. Acá Mahavishnu, que es la concepción védica hindú, donde todos estos huevos que acabo de escribir están flotando en un gran océano, por eso se habla de que un hilito de esa agua es lo que entra y sería lo que es el Ganges celeste, que lo hablamos hace un rato. Bueno, aquí nuestro amigo Jonathan Espinosa, un astrónomo, una persona que ha estado conmigo estudiando, tratando de corroborar, por ejemplo, las distancias planetarias, y eso es algo que podemos hablarlo más adelante. Así que, bueno, muchísimas gracias. Sé que era un tema bastante denso, traté de avanzar lo más rápido que se podía, pero la idea es mostrar de que hay, qué pasa debajo de la Tierra plana, qué es lo que hay allí para extender un poco más nuestra concepción de la Tierra plana. Bueno, ahí está el número de contacto también. Y bueno, muchísimas gracias. Agradezco a todos, a Richard Fonseca y aquí a todas las personas por haber permitido este espacio a pesar de la cuarentena, de todo esto que nos están limitando, todos estos seres que ya sabemos que vienen de abajo y que tratan de, con el pinchazo están tratando de controlar, así que ojo con eso, no escuchen mucho a la tele, no se dejen presionar ni siquiera por su trabajo. Como decía Ramón Freire, prefiero que me peguen un balazo en la cabeza antes de que me pongan el pinchazo. Así que, porque de todas maneras se va a morir. Entonces, es bien interesante. No sé cuánto tiempo tenemos ya de video para no aburrir a la gente. Un aplauso y me a Pablo. Un aplauso al canal. ¿Algunas preguntas o algo? Si alguien quiere preguntar algo, voy a estar leyendo acá los comentarios del Messenger, acá del Facebook Live. Si alguien quiere hacer comentarios de los que están presentes, el camarada va a responder. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Aquí hay una pregunta. ¿Hay una pregunta? Muchas gracias. Tengo varias preguntas. El monte Meru, tú hablabas que era de oro. ¿Ese monte, de acuerdo a las investigaciones del libro, existe o existió? Si era de oro, sabemos que el oro es muy apetecido por la civilización nuestra. ¿Qué información hay respecto a eso? ¿O es solo lo del libro o si hay algunas otras investigaciones o otras culturas que lo hablen también? Yo cuando empecé esta investigación también me hice la misma pregunta. Y también me hice otras preguntas más. Dije, ¿cómo si el sol pasa por detrás de Meru debería producir alguna sombra también, ¿no? Si fuera un objeto físico, metálico, en el caso del oro. Pero estudiando justamente los Vedas, hay varias historias. Por ejemplo, se dice que en la cima del monte Meru vive Brahma, que es uno de los semidioses dentro del hinduismo, dentro del Trimurti hindú. Y dice que en cierta oportunidad un sabio quiso visitarlo y tuvo que hacer 10.000 años de austeridad, de ayunos y cosas así, para poder llegar a ese estado. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Que el monte Meru no es un estado físico, es un estado de conciencia. Es un estado de conciencia. Y aquí cito a Robert Martínez, no sé si lo han escuchado. Robert Martínez es una persona que canaliza mucho, incluso le preguntó David Parceriza, oye, ¿y tú viste qué pasó cuando tú sales en astral? ¿Cómo viste la Tierra? Y Robert Martínez dice, dentro del condicionamiento que tenemos, al comienzo vi una esfera. Dice,
pero dice que cuando uno sale en astral tiene que preguntar, quiero ver la realidad, y salir del... Y ahí se reventó ese globo y ahí percibió una tierra plana. Entonces, citando a Robert Martínez, volviendo al punto, es que él decía que, por ejemplo, las personas jamás van a poder salir en una nave, en un objeto, por más propulsión que tenga o por más plata que tenga el sudafricano Elon Musk, no van a poder salir de acá, porque nosotros venimos acá a un aprendizaje y tenemos que completar nuestro aprendizaje. Y si nosotros queremos salir de acá y es por una evolución de la conciencia, no es por una evolución de motores, de propulsión, de tecnología y de inteligencia artificial. No, la evolución no es por ese lado. La evolución es espiritual. Entonces Robert Martínez decía, jamás van a poder franquear, evadir ese gran domo. No se puede con cosas materiales. Entonces todo lo que ustedes vean de tecnología metálica, de tecnología moderna, todo eso no es tecnología que viene de afuera, es tecnología intraterrena. A eso quiero llegar. Entonces ya podemos darnos cuenta de dónde venían los Anunnaki, ya podemos darnos cuenta de muchas realidades, ¿no? Entonces, estábamos hablando del Monte Meru, como para nosotros percibir el Monte Meru es un estado de conciencia, o sea, hay muchas cosas del universo que las vamos a poder ver a medida que nosotros desarrollamos nuestra conciencia. Por ejemplo, en este momento hay muchos seres que no los podemos ver, pero están acá. Usted no los ve, yo tampoco lo puedo ver. En algunos momentos se pueden manifestar, ¿no? Para los que hemos salido en astral o cosas así. Se dice que hay más seres etéreos que seres físicos en este plano. Entonces el Monte Meru es de la misma realidad, está en otro estado de conciencia, ¿no? A pesar que en los mapas sí lo mostraban hace 500 años atrás, o sea, había un espacio como para ese Monte Meru. Claro. Que un mapa ve algo físico, en rigor el mapa no es algo espiritual. Los continentes, claro, porque como te digo, alguien alguien con conciencia espiritual lo puede ver. Ya, pero no es que lo vamos a llegar y lo vamos a abrazar, no. ¿Entiendes? Es un estado de conciencia. Entonces, un medium puede ver todos los seres que hay acá. Pero si uno no tiene esa cualidad, no lo puede ver. Perfecto. Eso. Tengo otras preguntas, podríamos dividir para que otras personas pregunten también. No. O dale tú que estás ahí. Respecto a la historia de los Vedas, desde que comenzó la Tierra Globo, ¿influyó en los integrantes de tu religión o todos siguen creyendo en Tierra plana desde el comienzo? Porque desde tu religión, desde el punto de vista ancestral, siempre se supo que la Tierra era plana, pero me imagino que en algún tiempo hubo un vacío y permitió que entrara la Tierra Globo, o si es que estos conocimientos de Tierra Globo, que son hace 500 o más años, han influido en que hayan otras corrientes que analicen de otra manera los libros que todos están analizando igual. Sí, por supuesto, en todas las culturas ha sido así, ha habido una infiltración. En el caso de los hindúes, de parte de los ingleses, más antes los griegos, llegaron a influir a todo el sur de Chile y preguntar a una persona mapuche acerca de su cultura ancestral, y hay muchos que permearon ya, entró, se filtró, culturas occidentales, muchos de ellos se volvieron evangélicos, cristianos, no quiero menospreciar, pero sí ellos tenían una cultura ancestral que no era menos que el cristianismo, pero nos hacen creer que somos inferiores. Hoy mismo con Hollywood, ¿no? Toda la gente nos sentimos menos que un gringo y todo el mundo quiere ir para allá, pero eso no es una realidad. Entonces, sí, dentro de la cultura hindú, en los textos está todo lo que es la tierra plana, pero para el que quiere estudiarlo, para el que quiere ver, pero para el que sigue un sistema dogmático donde le dicen tiene que creer en Dios. ¿Y por qué? Porque sí, bueno, y con un miedo donde te someten a través del miedo. No, uno tiene que seguir a Dios, pero seguirlo con el corazón, realmente usted estar convencido. ¿Por qué yo soy cristiano? ¿Cuál es la relación de Dios? No, ¿y dónde es Dios? No, es que no tenemos una idea muy clara de cómo es Dios. Pero ¿cómo me voy a enamorar yo de algo que no conozco? Tiene que estar muy claro ese concepto. Entonces, también ese conocimiento ha estado ahí, pero depende de cada persona. ¿Qué es lo que cada persona? Entonces, dentro del hinduismo, y de hecho los primeros maestros que llegaron con los Vedas
muchos de ellos empezaron en los libros a describir una tierra globo, como acabamos de ver. Pero si uno va al sánscrito y aplicar la lógica de los textos, uno se da cuenta que están describiendo un territorio plano. Así que eso, no todo el mundo sigue la tierra plana en la India. Así que eso es. Si el monte Meru existe en el polo norte, pero es un estado espiritual, ¿es como si fuera un oasis? ¿O hay temperatura, hay tiempo en esa zona? El capitán Richard Evelyn Beer, él describe que al interiorizarse al centro del Polo Norte, empezó a cambiar la geografía, empezó a haber muchos árboles frondosos, cambió la temperatura. De hecho, hay aves hoy en día que la lógica sería que cuando llega el invierno, cerca al Polo Norte o en Europa, se fueran hacia el sur, ¿no? Donde está llegando el calorcito. Y hay aves que van al revés, se van al interior. Hay partículas de polen que han encontrado ahí en el Polo Norte. ¿De dónde viene ese polen en medio de la nada? Viene del interior. De hecho, Julio Verne, ¿no? Que escribió tantos libros, en realidad era un canalizador. Él veía todas esas realidades, ¿no? Viaje al interior de la Tierra y todo esto. Entonces, eso. En el Bhagavatam dan las medidas exactas. ¿Ellos viajaron espiritualmente para dar esas medidas? Porque está claro que el monte Meru no es físico, sino que es espiritual. Pero ellos tuvieron viajes astrales, fueron personas, ¿desde hace cuántos años que ellos viajaron y que fueron allá? Los Vedas, la palabra Veda significa conocimiento. Nikola Tesla decía que todos sus descubrimientos no era que los había creado él. Todo el conocimiento está ahí. Está en el éter, se llama también, algunos lo llaman el archivo acásico. Ese conocimiento está, es solamente cosa de conectarse. Entonces, el conocimiento védico, que no es que sea de la India, ni de esta cultura aria o qué sé yo, no, es un conocimiento que pertenece a toda la humanidad, a toda. De hecho, hay remanentes sánscritos en toda la tierra y eso lo puede usted verificar. Hay muchos investigadores, hay un alemán que en este momento se me olvida el nombre. Él hizo una investigación y encontró algo que él lo llama el proto-sánscrito y está remanente de eso en todo el mundo. O sea, el conocimiento está en todas partes. Entonces, yendo a tu pregunta, si fue que esas personas viajaron o algo así, no necesariamente, o sea, ellos simplemente tomaron ese conocimiento que ya existía y lo plasmaron por escrito. Pero también hay personas que han podido, yo te voy a dar un ejemplo, el caso del matemático Ramanujan. No sé si viste, era el hombre que hablaba con el infinito, ¿no? Que actúa Jeremy Irons y un actor de apellido Patel, ¿no? Y ahí muestra la vida de Ramanujan, donde Ramanujan en realidad hizo aportes a la matemática tan increíbles que cuando lo descubrieron los ingleses, pagaron un pasaje de India allá, decían, pero ese conocimiento que usted tiene es tan avanzado, ¿en qué universidad prestigiosa ha estudiado eso? Porque nosotros quedamos colgados con lo que usted sabe. Jamás pise una escuela, el hombre era analfabeta. Dice que él simplemente todos los días hacía una meditación y empezaban a llegar los números. Dice que él encontró un trozo de papel, ni siquiera sabía leer, y encontró un trozo de papel con los números y empezó a jugar y todos los días hacía una meditación y veía los números, no como números como los percibimos nosotros, sino como todo un lenguaje. Y dejó como 8 cuadernos, de los cuales creo que la ciencia avanzaba hasta el 3er cuaderno. O sea, el hombre era una máquina. Pero él canalizaba. ¿De dónde iba a sacar esa información? Y esa información que hoy en día se utiliza para muchas cosas. Entonces, de la misma manera, todas esas distancias que tú me hablas también, eso es información que está en los Vedas, en los textos, pero como tú dices, ¿de dónde sacaron? Bueno, yo te podría hablar que la suprema personalidad de Dios, hay un avatar que se llama Vyasadeva y él confirmó todo eso, un aspecto de Dios que lo confirmó, pero también puede ser por canalización. Si hay seres arriba que son divinos y hay seres abajo que vimos ahora en la presentación que son más malignos, Sí. ¿nosotros qué somos? Y
hacia dónde tenemos que ir o en qué estado estamos. Nosotros somos el lugar más afortunado de todo el universo, según todas las culturas ancestrales. Se dice que incluso los seres de luz que están allá, ¿no? La gente hoy en día habla de los pleiadianos, incluso los seres de luz oran por nacer en este lugar, acá, en la tierra, que en los Vedas se llama Bharata Varsa. Porque acá los seres de luz experimentan tanto goce, digamos, espiritual. O sea, controlan el fuego, el otro controla el viento, el otro controla... seres maravillosas, mujeres que nosotros es un disfrute arriba, muy celestial. Pero dice que por eso mismo ellos se envanecen. Hay ego. Y este lugar es un estado intermedio donde usted experimenta sufrimiento. ¿Quién de los que estamos acá no ha experimentado sufrimiento? Sufrimiento físico, mental, un terremoto. Aquí no hay nada seguro. Entonces, eso que nosotros vemos como algo negativo en realidad es algo muy positivo. Porque gracias a todas esas cosas, sufrimiento que experimentamos, llega un momento donde uno dice, debe haber algo más, debe haber algo espiritual. Y basado en un sufrimiento, una crisis, alguien puede empezar un despertar espiritual. Si uno está muy cómodo acá, téngalo por seguro que no va a evolucionar demasiado. Entonces, este es el lugar más afortunado del universo. Eso dicen los Vedas. ¿Y qué seríamos? ¿Qué seríamos nosotros? Igual que todas las entidades vivientes, incluso las que están abajo. La esencia es la misma, somos seres espirituales. O sea, esto es el cascarón. Los de abajo tienen un cascarón reptil, los de arriba tienen otro cascarón, pero en esencia, como dicen los Rosacruces, en el ventrículo izquierdo del corazón, ahí hay una chispa divina, que en el sánscrito se llama Jiva. Es así como existe Dios, que es eterno, nosotros somos una porción de Dios, por lo tanto nuestra naturaleza intrínseca es eterna. La muerte es un concepto que no existe, ¿no? Nosotros estamos antes de nacer y vamos a seguir después de lo que la gente llama la muerte. Entonces, ¿qué somos? En esencia, seres espirituales. Porque no podemos definir un cuerpo. Usted tiene un cuerpo de hombre y ella es mujer. O sea, cuando en el momento en que usted dice hombre o mujer, ya se está identificando con la carcasa. Pero en el momento en que usted se identifica como espíritu, esa es su verdadera identidad. Perfecto. Y la última para completar. Jesucristo para ustedes, ¿quién fue y quién es? Ya que por el cristianismo volverá en una segunda venida a rescatar a los suyos. ¿Hay algún ser similar en tu religión? En todas las religiones hay un ser similar. En todas las culturas ancestrales. Uno encuentra un ser de amor como Jesús, también en el pueblo mapuche. Uno encuentra un ser de amor así en la India. Uno encuentra un ser de amor así en el pueblo musulmán. Entonces sí, por supuesto, Jesús sí existió. No es como algunos dicen que Jesús, Buda, Krishna no existieron. Hay mucha gente que hoy en día está diciendo eso. Y que en realidad son solamente, el nacimiento de ellos es solamente fechas astronómicas, para no olvidar una fecha astronómica. Entonces se utilizó la imagen de un Mesías o algo así. Para mí sí existió Jesús, para mí sí existió Buda, Krishna. Y son todos seres, aspectos de Dios que vienen a este mundo, como en el caso de Jesús, ¿no? A entregar su vida por la humanidad. Y aquel que le llega el mensaje por el lado del cristianismo tiene que seguirlo. Pero aquel que es mapuche y le llega por otro lado, él también tiene que seguir ese camino. No es que solamente a través de Jesús. De hecho hay una cita bíblica que dice, mismo Jesús dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Entonces el amor se extiende más allá de un credo, de una religión. Uno puede estar en la mejor religión del mundo y ser una persona, pero maldita. ¿Sí? Perfecto. Sí. Gracias, Palma. No, gracias a ustedes. Y no sé si alguna persona más tiene alguna pregunta ahí en el... Acá los comentarios dicen por acá, muy bien explicado. Ponen y en otro lado colocan, gracias por explicar la importancia de la manifestación de la conciencia a través del cosmos. Saludos desde Catemu. Muchas gracias. Ahí la finca ecológica
Eka Chakra manda muchas saludos. gracias. Ya, y namaste, muchas gracias. Gracias, también hay mucho amor allá para los seres que uno quiere. Agradecido, bueno, quería mostrar también uno de mis libros aquí, Viajes a través del Polo Norte. Muestra los viajes de Shackleton, muestra los viajes de Ross, y todos una gran imposibilidad de seguir avanzando hacia el interior del Polo Norte. Libro muy interesante, está en francés, pero una joya. Y eso, invitarlos a todos ustedes a que no piensen que solamente el que expone es Ciro Landucci, Guillermo Udo, Ramón Freire, o no, todos ustedes tienen capacidad de exponer, todos tenemos que prepararnos para exponer una temática. Eso lo hablábamos anoche con Cristian, ¿no? Que uno dice, no, es que yo para exponer un tema tengo que analizarlo 3 años. No, eso es un concepto que nos metieron en la universidad, en el colegio, que para usted mostrar algo tiene que tener un título, 2 títulos, 3 carreras. Tesla decía que esa era la mayor mentira que hay en este mundo. No, todos somos científicos. Todos tenemos la capacidad de investigar, mirar realmente cómo es que ilumina el sol, poner una vara y darse cuenta cómo las sombras se van torciendo en las diferentes temporadas del año, las diferentes sombras, y así. Entonces, en estos días estábamos analizando, por ejemplo, Eratóstenes, ¿no? Alguien decía, no, es que Eratóstenes estaba en Siena, donde a las 12 del día, en tal fecha, pasaban los rayos del sol y se veían en el fondo de un pozo. Y entonces le llegó el rumor de que una ciudad más allá las sombras se veían diferentes. Entonces mandó una persona de Siena a Alejandría y comprobó que los rayos allá se veían diferentes. Entonces, por lo tanto, él no tomó en cuenta que el sol tenía rayos divergentes, ¿cierto, Richard? Que los rayos del sol no es que son así, sino son rayos divergentes. Entonces los rayos en una parte pegaban así, en otra parte pegaban así, y no era ni siquiera necesario ir de Siena a Alejandría para descubrir que los rayos del sol iluminaban de una manera diferente. Pero él lo que hizo fue, en vez de ver movimientos del sol u otras características del sol, curvó la Tierra. Entonces, cada uno puede ver la verdad de diferentes maneras, pero para nosotros seguimos lo que han canalizado, lo que nos han enseñado todos los pueblos ancestrales. Quiero mostrar acá, antes de despedirnos, pásemelo. Aquí tenemos a un genio que ha diseñado acá, ¿no? Este bonito mapa Gleason. Aquí ha puesto todos los horarios. Usted puede ver aquí, por ejemplo, de acuerdo, la manecilla más pequeña de este reloj indica el movimiento del sol. Por ejemplo, en este momento podemos ver que acá en este estrecho entre Rusia y Estados Unidos, por allá en la parte de Alaska, podemos ver que en este momento serían las 8 de la noche, Richard. 8, un cuarto, sí. ¿Un cuarto para las 8? 8:50. 8:50. Ah, ya, 8:50. 10 para las 9. Creo. Ya. Y ahí entonces nos podemos dar cuenta que este mapa de la Tierra plana, aquí lo que está viendo es el movimiento del Sol. Entonces es un mapa súper completo. ¿Le gustaría pasar, Richard, para explicarnos un poquito acá? Sí, ya lo subía. Ya, bueno. Así que interesante, ahí vemos el Sol, acá el círculo más pequeño, Cáncer, Ecuador y Capricornio. Así que bueno, muchas gracias, Richard, por todo este esfuerzo que usted hace aquí haciendo todos estos juguetes. Un gran invento. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este directo. Namaste y a seguir investigando. Muy amables. Gracias. Un aplauso para el camarada. A ustedes. Bueno, queremos agradecer la presencia de todos los que estuvieron en el live. Somos CETEP Bio Chile, un grupo terraplanista acá en la 8ª región. Estamos desde Chile haciendo este live con el camarada Padma que nos acompañaba y los camaradas que pudieron darse cita
Richard, Cristian, Pablo, Hugo. Así que agradecer a todos y a todos los que estuvieron en el live. Cerramos esta charla de estudio y difusión de la hipótesis terraplanista. Así que invitados todos para una próxima oportunidad. Y gracias por estar aquí. Soy Elías Mora, o Yarenka como me conocen. Un saludo a todos y la tierra es plana.